Devocional, Salmo 35. Como hemos venido leyendo, hay diferentes tipos de salmos en el Salterio: salmos de sabiduría, de alabanza, penitenciales, etc. Este salmo es el primero de los salmos conocidos como imprecatorios. Y antes de entrar de lleno al texto, me parece importante que veamos un poco en qué consisten este tipo de salmos. Esto es tomado de Ligonier Ministries. Un salmo imprecatorio es un tipo de lamento. En la literatura de sabiduría hebrea, los salmos de lamento conforman los clamores individuales y grupales del pueblo de Dios. De manera particular, los salmos imprecatorios vocalizan las lágrimas de Israel ante la injusticia y el sufrimiento. Al orar por la maldición de Dios sobre sus enemigos, Israel buscaba exaltar la bondad de la ley de Dios para su pueblo. Los salmos imprecatorios ayudaban a moldear el dolor, la indignación que experimenta el pueblo de Dios en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. En esencia, un salmo imprecatorio es una invocación de maldición divina. Ejemplo de estas imprecaciones incluyen los salmos 5, 6, 35, 69 y 109, los cuales son citados en el Nuevo Testamento. Hay declaraciones de maldición a lo largo de todo el canon bíblico. Por ejemplo, Jesús pronuncia ayes de maldición en contra de los líderes religiosos en Mateo 23. En Gálatas 1, del 8 al 9, Pablo declara anatema a cualquiera que predique otro evangelio. Y los mártires en el cielo le piden a Dios que vengue su sangre en Apocalipsis 6:10. El testimonio consistente de la Escritura afirma la legitimidad de que el pueblo de Dios eleve oraciones imprecatorias en sus oraciones individuales, familiares y corporativas. El fundamento de esta afirmación subyace en la asunción básica de que las oraciones del pueblo de Dios deben estar arraigadas en toda la Escritura. El Salterio es el himnario y libro de oración que Dios mismo inspiró. Nos enseña un lenguaje de petición y alabanza. Algunos reaccionan al lenguaje áspero de los salmos imprecatorios. Aunque esto es entendible, no debemos perder de vista lo que merece nuestro pecado. Otros destacan la enseñanza de Jesús sobre amar a nuestros enemigos, pero el Nuevo Testamento no enseña que amar a nuestros enemigos requiere que nos abstengamos de apelar a la justicia divina. Orar para que Dios castigue al impío no es un acto sin amor ni vengativo, sino que es una expresión de fe en aquel que juzga con justicia. No podemos limitar el uso de los salmos imprecatorios de Israel del Antiguo Pacto. Aunque las circunstancias del pueblo del pacto de Dios han cambiado con la venida de Cristo, las mismas crueldades que atormentaron a Israel como pueblo creyente en medio de un mundo hostil aún continúan atormentando a la iglesia actual. Si eliminamos el vocabulario de los salmos imprecatorios en nuestros hogares e iglesias, ¿qué cantarán y orarán los cristianos cuando ocurre la tragedia? Y en última instancia, orar los salmos imprecatorios es orar como Jesús nos enseñó a orar. Como cristianos, anhelamos que venga el reino de Dios. Deseamos que su voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Orar los salmos imprecatorios no es un llamado a las armas, sino un llamado a la fe. Elevamos nuestras voces, no nuestras espadas, cuando oramos para que Dios convierta o maldiga a los enemigos de Cristo y de su reino. No debemos olvidar que el gran tema del libro de los Salmos es el reino de Dios. Y el reino de Dios no viene solamente como un acto de gracia, sino también como un acto de juicio. La venida del reino de Dios es lo que anhela el suplicante del Antiguo Testamento o del Nuevo. Y en los Salmos también toda imprecación de juicio contra aquellos que han decidido oponerse a la venida de este reino supone su persistente impenitencia. Los salmos imprecatorios son una expresión de amor a la justicia de Dios. De esta misma manera el cristiano clama por justicia, pero no con un celo vengativo. No, ese deseo es contrario a la piedad. El clamor del justo es por un celo, el celo de que sea dado el honor que el nombre de Dios merece. El clamor por la justicia entonces excluye la venganza personal, es decir, tomarla en las propias manos, o sea, con tus palabras o con tus acciones. Más bien es acudir al Dios justo y descansar en Él, soportando el sufrimiento. Así inicia David en el verso 1. Combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan. Entonces vemos en principio un clamor por justicia. El salmista pone su canso delante del Señor en un elocuente alegato de reivindicación. Es víctima de las agresiones y la oposición, y con urgencia pide a Dios que lo defienda contra sus enemigos.
La imagen de los versículos del 1 al 3 proviene del campo de batalla, pelea, combate, escudo, lanza. Y la petición es clara: Señor, haz justicia sobre mis enemigos. No es cosa nueva que los hombres más justos y la causa más justa encuentren enemigos. Esto es fruto de la vieja enemistad de la descendencia de la serpiente contra la simiente de la mujer. David en sus aflicciones, Cristo en sus sufrimientos, la iglesia bajo persecución y el cristiano en la hora de la tentación. Todos rogan al Todopoderoso que se presente a favor de ellos y reivindique su causa. Tenemos la tendencia a justificar la intranquilidad por las injurias que nos infligen los hombres, pensando que no hemos dado motivos para que nos traten mal. Pero esto debiera darnos tranquilidad, porque entonces debemos esperar con mayor razón que Dios defienda nuestra causa. Verso 3 dice: empuña también la lanza y el hacha para enfrentarle a los que me persiguen. Dile a mi alma: yo soy tu salvación. David oró a Dios que se manifestara en su tribulación. Su clamor por justicia es también un clamor por liberación. Le pide a Dios: déjame tener consuelo interior en medio de todos los trastornos exteriores para sostener mi alma. Si Dios, por su Espíritu, atestigua a nuestro espíritu que Él es nuestra salvación, no tenemos que desear más para hacernos felices. Si Dios es nuestro amigo, no importa quién sea nuestro enemigo. Verso 9: y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. No podemos negar que la tribulación, la aflicción amenazan nuestro ánimo, pero aquí debemos notar la certeza del gozo que tiene el salmista. Él sabe que Dios obrará, y su alma espera que aunque la noche sea el llanto, en el amanecer vendrá la alegría. Verso 12: me devuelven mal por bien para aflicción de mi alma. Es interesante notar que aunque injustamente el salmista padece esta persecución, su reacción hacia ella no es devolver mal por mal. No tiene un deseo de venganza, de usar la espada. Él hace bien, aunque le devuelvan mal. Así nosotros debemos también actuar frente a nuestros enemigos. Como dice Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Tercer punto: clamor por auxilio. Verso 23: despierta y levántate para mi defensa y para mi causa, Dios mío y Señor mío. Júzgame conforme a tu justicia, oh Señor, Dios mío. Que no se rían de mí, que no digan en su corazón: esto es lo que queríamos. Que no digan: lo hemos devorado. David está afligido y en medio de su clamor, como rogando, pide a Dios que se apresure a ayudarlo. Los planes del enemigo son hostiles, premeditados, estratégicos. Cierto es que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. No solo quiere hacer caer al justo, lo quiere destruir. Debemos ser vigilantes y orar siempre, porque la advertencia es clara: el que esté firme mire que no caiga. Último punto: la alabanza en el clamor. Verso 27: canten de júbilo y reconcíjense los que favorecen mi causa y digan continuamente: engrandecido sea el Señor, que se deleita en la paz de su siervo, y mi lengua hablará tu justicia y tu alabanza todo el día. David, en medio de sus angustias, alaba a Dios confiando en la liberación. Él conoce a Dios, sabe que Él es justo y que no desampara a los oprimidos. Él hará justicia, su reino se completará y nos gozaremos eternamente con Él. Entonces la imprecación de David es un clamor por justicia, es un clamor por liberación, es un clamor por auxilio y es una alabanza en el clamor. Así debemos nosotros elevar nuestro corazón al Señor en alabanza, en medio de nuestros conflictos y de nuestros enemigos, alabar al Señor, porque Él obrará y Él hará justicia. Él es santo, justo y fiel, y no dejará a sus hijos sin ayuda.